8 de la mañana, 42 minutos. Anuncia el presidente Petro desde sus redes sociales que le pide rectificación al British Medical Journal, que fue la revista científica que esta semana publicó un artículo sobre el sistema de salud en Colombia, totalmente colapsado, según el artículo, por cuenta de la política pública. La tesis del presidente, también aclaraciones del ministro de Salud, Camila, es que van a trasladarle, me imagino, este documento, que ellos van a hacer su propio artículo Bogotá, con sus cifras, es lo que dice el presidente Petro en resumen. Esperando que se lo publiquen en Londres. Sí, señor, es un extenso mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro, en redes sociales, que se suma al comunicado de 4 páginas del Ministerio de Salud, un comunicado en el que dice el gobierno que este informe, este editorial, esta nota publicada en la revista científica es con fines políticos. Bueno, no es editorial porque técnicamente no es un artículo de opinión. Sí, lo que pasa es que la revista está dividida en lo científico, lo editorial y lo de opinión, y esto está en la última parte de esa edición. Lo de opinión no, lo periodístico, que es diferente a lo de opinión. Esta no es la opinión. Que no es científica, no es un artículo científico, es un artículo periodístico que se hizo en Colombia después de hacer la revisión de las políticas públicas que tiene el país sobre el sistema de salud. No es científico, sino periodístico. Y el presidente Petro dice entonces que Colombia va a enviar sus cifras para que el medio las publique y que pide que lo hagan a modo de rectificación. Esta mañana consultamos al periodista que ha vivido en Colombia, que hizo el informe y que se llama Luke Taylor. Él ha dicho que no le va a responder al presidente Petro a través de redes sociales ni en medios de comunicación, pero que prepara un episodio, un número 2 de la publicación, es decir, una nueva publicación a propósito de toda la polémica sobre las cifras y sobre lo que ha escrito del sistema de salud, que, Néstor, se resume en una frase: en citar a las asociaciones médicas, en citar a las EPS, en citar a exministros, todos diciendo que la UPC no alcanza y que por eso el sistema de salud en Colombia está en crisis. El artículo lo que dice es que de cada 100 pesos que recibe una EPS se gasta 109. El artículo dice muchas cosas, entre otras que teníamos un buen sistema de salud, que era el número 2 en América Latina, que tenía cobertura de más del 99%, que había que mejorarlo, pero no como lo intentaron mejorar, y que es la política, la interpretación, la ideología, lo que ha derivado en esta crisis alrededor del sistema de salud. El presidente Petro, en la versión que prepara para enviar al medio junto al ministro de Salud, lo anticipa en su largo trino anoche. Dice el presidente que el sistema de salud en Colombia, en su gobierno, ha cambiado y ha mejorado porque ahora la plata no se la roban las EPS, que incluso el de hoy en Colombia se puede comparar, y esto se lo voy a leer entre comillas, está a la altura de un sistema de salud como el de Inglaterra. Va a tener que hacer malabares el gobierno si quiere demostrar que los problemas que hay hoy, que los admite este documento del Ministerio de Salud publicado ayer, en retrasos en la entrega de medicamentos, en el cierre de servicios hospitalarios, en unidades neonatales, dice, son consecuencia exclusiva del gobierno. Digo, va a tener que hacer malabares porque no existían, no eran tan graves antes del gobierno. Claro, y hoy el gobierno, Néstor, administra el 60% de la plata que tiene el sistema de salud, a través de la intervención. Es que las intervenidas son prácticamente el equivalente al 80% de las EPS. Desde Londres, sobre el sistema de salud, sobre las posibilidades de una rectificación. Silvia. Néstor, a ver, la revista British Medical Journal es una revista científica que depende exclusivamente de la Asociación de Médicos del Reino Unido. Está ahí los médicos y los estudiantes de medicina. Y hay que entender la revista. La revista tiene 3 secciones. Una sección editorial, que es la sección de opinión. Una segunda sección que se llama Spotlight, que es donde enciende las luces, el foco, ponen el foco en un tema que les llama la atención, y en este caso fue ahí, en la investigación periodística, donde iba este artículo, que es el artículo que se titulaba Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia. Y después vienen las investigaciones científicas que se publican. Lo que ocurre es muy simple rectificar en la revista. El método está establecido claramente. La rectificación es posible
y se tiene que mandar a través de la propia página web. Hay una sección que se llama Contáctenos y la revista tiene historia de rectificaciones, específicamente rectificaciones cuando criticó una política de Estado y esa política de Estado, los datos que dio, los datos cuantificables, no de opinión, sino que los cuantificables no eran correctos o la metodología fue equivocada. Y ocurrió, por ejemplo, con el impuesto al azúcar que puso el Reino Unido. Ellos tuvieron que rectificar porque habían dicho que iba a bajar el consumo en un 10% y solo lo bajó en un 3% y tenía que ver con la metodología que habían utilizado. Lo que sí dice la historia, los que han revisado las rectificaciones, es que las rectificaciones solo son las científicas. Cuando hay un reportaje de opinión, cuando hay una editorial o hay un reportaje periodístico, la revista nunca ha rectificado. Y hay otra cosa que te quiero decir, Néstor. A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, otras revistas como El Economist, que critica sistemáticamente al gobierno colombiano, tanto durante el gobierno del presidente Gustavo Petro como durante los gobiernos anteriores. Siempre ha tenido una visión crítica. La verdad es que nunca nadie de los gobiernos colombianos ha pedido rectificación o ha enviado cartas. De hecho, yo cada vez que leo un artículo sobre todo en este gobierno, en artículos durísimos sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, al número siguiente voy a la sección de cartas a buscar la respuesta del gobierno colombiano y nunca la hay. Por lo tanto, quisiera ver esa rectificación que van a presentar al British Medical Journal, porque de otros países, Argentina, el gobierno de Milei, como los gobiernos de los Fernández, de los Kirchner, contestaban. Ecuador contesta. Chile también he visto muchas respuestas. España jamás deja pasar un artículo sin contestar a la semana siguiente, pero Colombia y específicamente el gobierno de Gustavo Petro, que yo he revisado sistemáticamente la revista The Economist, nunca han tenido una carta pidiendo rectificación o corrigiendo o dando sus propios datos, Néstor. En Venezuela, mucha atención. Por primera vez en muchos años, un canal de televisión acaba de transmitir una declaración de María Corina Machado. De ese nivel es el grado de silenciamiento que había hacia la oposición, que no aparecía en los canales, en los medios de comunicación. La gran noticia es que volvieron a ver esta mañana a María Corina Machado. No la mencionaron cuando se ganó el Premio Nobel de Paz, no mencionaron ninguna de sus luchas cuando estaba escondida en la oposición. Esta mañana volvió a aparecer en medios de comunicación en Venezuela y debe tener un contenido altamente simbólico. María Corina Machado. Santiago Martínez en Caracas. Sí, Néstor, lo que sería algo normal, nada extraordinario en Colombia o cualquier país con un gobierno promedio, por llamarlo de alguna manera, pues acá en Venezuela se volvió noticia, se volvió tendencia, comentario en todas las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, preguntaban si era verdad o era mentira, si era inteligencia artificial o si realmente María Corina Machado había salido en un noticiero en televisión nacional acá en Venezuela. Y efectivamente sí ocurrió la tarde de este miércoles. El canal Venevisión de la familia Cisneros decidió hacer un avance informativo, como se llama acá en Venezuela, y transmitir parte de la declaración de la líder opositora tras salir de la reunión que sostuvo en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio. Eso, Néstor, no se veía desde hacía muchísimos años en medios nacionales, una noticia donde declarara María Corina Machado ni en televisión ni en radio. Y tanto así que en redes sociales es tendencia número 1, un fragmento del video de lo que fue esa transmisión en vivo. Escuchemos. 5 de la tarde, 16 minutos. Hace pocos minutos, María Corina Machado ofreció declaraciones tras su salida de la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington. Vamos a escuchar. Y yo, aunque no estoy físicamente en Venezuela, mi corazón está con ustedes y muy pronto estaré de vuelta en nuestro país. Así que hoy más que nunca sabemos que es una lucha espiritual. Y fue tan viral, Néstor, fue tan viral y sigue siéndolo a esta hora, de hecho, fue tan viral y sigue siéndolo a esta hora, de hecho, que anoche en vivo Diosdado Cabello, el ministro Diosdado Cabello, que también tiene un programa de televisión en el canal del Estado todos los miércoles por la noche, pues hablando de María Corina Machado, menciona a Venevisión. A María la chiflada Machado se le agotan las opciones y el margen de maniobra se le estrecha a velocidad de vértigo. Necesita con urgencia, casi desesperada, fabricar un hecho de conmoción internacional que le permita volver a la palestra. Sin estridencia mediática, su figura se diluye. Sin titulares, simplemente desaparece. Escúchame, Venevisión.
Escucha ahí, sin estridencia mediática su figura se diluye, sin titulares simplemente desaparece. A ver, parece un poco molesto el ministro Diosdado Cabello. Venevisión, Néstor, es un canal fundado en 1961. Fue fundado por Diego Cisneros. Su hijo Gustavo Cisneros estuvo a cargo por décadas. Y hoy día Adriana Cisneros está al frente del canal, tanto del canal como de la organización Cisneros. En 2007, cuando cerró Radio Caracas Televisión, pues quedó como el líder de la televisión abierta acá en Venezuela, aunque siempre muy cuestionado por temas de censura y autocensura, aunque hay que decirlo, ocurre con todos los medios que aún viven acá en Venezuela. Y por eso, pues, esta transmisión, esta noticia de María Corina Machado, que hacía añales no ocurría en Venezuela, se ha hecho tan viral. Néstor. ¿Hacía cuánto? Añales. Añales, Néstor. Muchos años. ¿Qué quiere decir añales? Hace Una muchos cantidad años. de años incalculable. Claro. Añales. Añales. Hace más o menos, ustedes venezolanos, en medios de comunicación de Venezuela, Santiago, ¿hace cuánto no aparecía, más o menos, María Corina Machado? Mira, Néstor, yo calculo que por lo menos desde que Maduro le ganó a Capriles en la elección del 2012, comenzó a desaparecer la oposición de los medios de comunicación. Y más María Corina Machado, que es, por decirlo de alguna manera, lo más opositor que tenía la oposición en su momento. Ahora, lo que está haciendo la respuesta de Diosdado Cabello es un desafío también a Venevisión, ¿no? Un llamado a atención público por transmitir la declaración desde Washington de María Corina. Sí, sí lo es. De hecho, solamente menciona el nombre y ya, y hace el así como al final, pues y obviamente se volvió tan viral, tanto la transmisión de Venevisión con María Corina, como esa respuesta que daba Diosdado Cabello anoche en vivo, porque realmente fue impresionante en grupos de WhatsApp, en redes sociales. La primera pregunta era realmente si era verdad que Venevisión había transmitido a María Corina Machado. Esa es la primera pregunta que se hacían todos en redes sociales. Sí. Ahora, yo prefiero verlo de Venevisión como también una respuesta a la debilidad del régimen. Ya se atreven a transmitir una declaración de María Corina Machado. María Corina Machado, que debe estar presente en el Hey Festival que está comenzando en Cartagena. Claro, sí, acuérdese, Néstor, que ella es invitada especial o central, pero va a ser virtual porque ella no va a viajar a Colombia, no va a ir a Cartagena, pero sí se confirma por lo menos de momento su participación a través de videoconferencia. 9:15 a.m. El ministro de Justicia en Colombia está dirigiendo un megaoperativo en las cárceles, en más de 100 cárceles en Colombia, en respuesta a denuncias que inclusive llegan desde El Salvador, en el sentido de que en cárceles de máxima seguridad en Colombia se están orquestando planes delincuenciales en El Salvador y en otros países del continente. Camila. Sí, señor Néstor, esta es una denuncia que en las últimas horas tiene a Colombia como protagonista de parte de los titulares en El Salvador. La denuncia la hace uno de los ministros más importantes del gobierno de Bukele, el ministro Gustavo Villatoro, que dice que los problemas de extorsiones en El Salvador no son del Salvador mismo, que son problemas originados por lo que ellos allá llaman un call center de las cárceles, que dejaron de extorsionar en Colombia y se fueron a extorsionar a El Salvador. Entonces el gobierno Bukele ha empezado toda una campaña para pedirle a la gente que, mejor dicho, no conteste, no responda, no ceda a las peticiones que hacen líneas con +57, que es el indicativo de nuestro país. Dicho eso, entonces, respondió el gobierno colombiano, lo hizo en nombre del jefe de esa cartera, el de Justicia, el ministro Andrés Hidárraga, con operativos que ya ordenó y empezaron en el IMPEC para vigilar y revisar en las cárceles de Colombia cuál es la situación producto de estas estafas. Si bien la denuncia de El Salvador dice que es desde la cárcel de Cómbita, ya se hicieron los operativos para incautar los celulares, no solo en esa cárcel, sino en más de 100 en todo el país, donde siguen encontrando más de 1.253 celulares usados en eso que en El Salvador hoy titulan los call centers de las bandas criminales en las cárceles de Colombia. Escuche usted el momento de la denuncia que hace el ministro Gustavo Villatoro desde El Salvador. Gracias a todo este trabajo que, como digo, hemos venido haciendo en contra de esta organización criminal que está dentro de una cárcel colombiana, también como salvadoreños debemos de entender que ningún servicio puede ser solicitado de algún código 57, que es el código país de Néstor, Colombia. y como si faltaran ingredientes, Estados Unidos está metido en esta historia. Dice el gobierno de Bukele y dice el ministro desde El Salvador que Estados Unidos es el que hizo el apoyo tecnológico para descubrir que la extorsión en ese país, en El Salvador, está saliendo de cárceles en Colombia.